Algo vive en las paredes. Desde que rompí con mi exnovio, he sentido un alivio inmenso. La relación con Lucas había sido un torbellino de emociones, pero al final, el amor se había convertido en una cadena. Era posesivo, celoso y manipulador. Cada día era una lucha por mantener mi independencia y mi salud mental. Después de meses de discusiones y lágrimas, finalmente decidí que era hora de dejarlo todo atrás. Con el corazón en la mano, empaqué mis cosas y me mudé a un nuevo apartamento, un lugar donde pudiera empezar de nuevo. El nuevo hogar era un pequeño apartamento en un edificio antiguo, con techos altos y ventanas que dejaban entrar la luz del sol. Al principio, todo parecía perfecto. La sensación de libertad era embriagadora. Podía decorar a mi manera, poner música a todo volumen, lo más importante, no tenía que rendir cuentas a nadie. Sin embargo, a medida que pasaban los días, empecé a notar cosas extrañas. Al principio, eran solo ruidos. Al caer la noche, podía escuchar crujidos en las paredes, como si algo se moviera detrás de ellas. Pensé que eran solo los sonidos normales de un edificio antiguo, tuberías que crujen, el viento que sopla entre las rendijas. Pero a medida que los días se convertían en semanas, esos ruidos se volvieron más inquietantes. A veces, parecía que alguien estaba caminando por el pasillo, aunque no había nadie allí. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un susurro. Era un murmullo suave, casi como si alguien estuviera hablando en voz baja. Me senté en la cama, el corazón latiendo con fuerza. Es solo mi imaginación, me dije a mí misma, tratando de calmarme. Pero cuando me acerqué a la pared, un escalofrío recorrió mi espalda. Hola, llamé, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. La respuesta fue un susurro que resonó en mi mente, tu nombre. El pánico se apoderó de mí. ¿Quién estaba ahí? ¿Era un vecino? ¿O algo más siniestro? A medida que los días pasaban, los susurros se hicieron más frecuentes. A veces, podía jurar que escuchaba mi nombre, como si alguien estuviera acechándome desde el otro lado de la pared. Sofía. Sofía, resonaba en mi mente, y cada vez que lo escuchaba, un escalofrío me recorría el cuerpo. Una noche, decidí investigar. Armada con una linterna, me acerqué a la pared donde había escuchado los ruidos. ¿Quién está ahí?, grité, mi voz temblando. La respuesta fue un silencio inquietante, seguido de un susurro familiar que me heló la sangre. Soy yo, cariño. Siempre estaré contigo. En ese momento, comprendí la verdad. Lucas, el que había jurado que nunca me dejaría ir, había encontrado la manera de seguirme, de acosarme incluso en mi nuevo hogar. La idea de que estaba viviendo entre las paredes, observándome y susurrando mi nombre, me llenó de terror. Recordé las veces que me había dicho que siempre estaría a mi lado, que nunca podría escapar de él. Me sentí atrapada, como si las paredes mismas estuvieran conspirando contra mí. Desesperada, decidí que no podía quedarme ahí. Con el corazón en la mano, empaqué algunas cosas esenciales y salí del apartamento esa misma noche. Mientras cerraba la puerta detrás de mí, sentí una mezcla de alivio y miedo. Sabía que tenía que dejar atrás no solo a Lucas, sino también a este lugar que se había convertido en una prisión. Sin embargo, la sensación de ser observada no desapareció. Cada vez que me mudaba a un nuevo lugar, creía escuchar su voz, susurrando mi nombre en la oscuridad. Era como si su presencia me siguiera, como una sombra que nunca se desvanecía. A pesar de que había cambiado de ciudad y de apartamento, la angustia de su acoso persistía. Con el tiempo, busqué ayuda profesional. La terapia me ayudó a entender que, aunque Lucas había sido una parte de mi vida, no podía dejar que su sombra definiera mi futuro. Aprendí a enfrentar mis miedos y a reconstruir mi vida, pero siempre había una parte de mí que temía que él regresara. Un día, mientras revisaba mis cosas, encontré una carta que Lucas me había escrito antes de que termináramos. Sus palabras eran dulces, pero también estaban llenas de advertencias sobre lo que podría suceder si alguna vez lo dejaba. Siempre estaré contigo, Sofía. No importa dónde vayas, siempre estaré a tu lado, decía. Al leer esas líneas, un escalofrío recorrió mi espalda. La forma en que había escrito esas palabras, con una mezcla de amor y posesividad, me hizo sentir como si estuviera atrapada en una telaraña de recuerdos. Decidí que era hora de enfrentar mis miedos de una vez por todas. No podía seguir huyendo de su sombra. Así que, con la carta en la mano, me senté en el suelo de mi sala de estar y comencé a reflexionar sobre todo lo que había vivido. Recordé las noches en las que me decía que no podía salir con mis amigos, las veces que revisaba mi teléfono sin permiso, y como siempre encontraba una manera de hacerme sentir culpable por querer ser independiente.
Con cada recuerdo, la ansiedad crecía, pero también la determinación. No podía dejar que su influencia siguiera afectando mi vida. Así que decidí que era hora de tomar el control. Llamé a una amiga cercana y le conté todo lo que había estado sintiendo. Ella me escuchó con atención y me ofreció su apoyo incondicional. Sofía, no estás sola. Vamos a enfrentarlo juntas, me dijo. Esa noche, decidí que tenía que hacer algo simbólico para cerrar ese capítulo de mi vida. Tomé la carta de Lucas y la llevé al patio trasero. Con un encendedor en mano, la sostuve frente a mí, sintiendo el peso de sus palabras. No más, murmuré para mí misma. Con un movimiento decidido, prendí fuego a la carta. Las llamas devoraron el papel, y con cada chispa que se elevaba al cielo, sentí que una parte de su control sobre mí se desvanecía. Sin embargo, esa sensación de liberación fue efímera. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché el susurro familiar que había creído haber dejado atrás. Sofía, siempre estaré contigo. El terror se apoderó de mí. ¿Cómo podía estar escuchando su voz de nuevo? Me levanté de la cama, el corazón latiendo con fuerza, y me acerqué a la pared. Déjame en paz, grité, pero la respuesta fue un silencio inquietante. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y determinación. Decidí que no podía dejar que el miedo me controlara. Comencé a investigar sobre el edificio en el que vivía. Hablé con los vecinos y descubrí que había rumores sobre el antiguo propietario, un hombre que había sido muy posesivo con su pareja, quien había desaparecido misteriosamente. Las historias de susurros y ruidos extraños eran comunes entre los inquilinos, pero nadie parecía saber la verdad. Una noche, mientras investigaba en línea, encontré un foro donde otros inquilinos compartían sus experiencias. Una mujer escribió sobre cómo había sentido la presencia de su exnovio en su apartamento, incluso después de haberlo dejado. Él nunca se va realmente, decía. Siempre está ahí, acechando en las sombras. Esa frase resonó en mí, y comprendí que no estaba sola en mi lucha. Decidí que era hora de enfrentar a Lucas de una vez por todas. No podía seguir viviendo con miedo. Así que, armada con la determinación de recuperar mi vida, decidí hacer una videollamada a un grupo de amigos. Quería que estuvieran conmigo, que me apoyaran mientras enfrentaba mis demonios. Mientras hablaba con ellos, sentí una oleada de fuerza. Compartí mis experiencias, mis miedos y la carta que había quemado. Ellos me animaron, recordándome que era más fuerte de lo que pensaba. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, escuché el susurro de nuevo. Sofía, siempre estaré contigo. Pero esta vez, en lugar de sentir miedo, sentí una oleada de coraje. No tienes poder sobre mí, respondí en voz alta. He tomado el control de mi vida, y no voy a dejar que me asustes más. El silencio que siguió fue abrumador. No escuché más susurros esa noche. En cambio, me sentí en paz por primera vez en mucho tiempo. Sabía que Lucas había sido una parte de mi vida, pero ya no podía seguir dejándolo definir mi presente. Con el tiempo, los ruidos en las paredes se volvieron menos frecuentes. A medida que pasaban los días, la sensación de ser observada comenzó a desvanecerse, y con ella, el peso del miedo que había llevado durante tanto tiempo. Sin embargo, la experiencia me había dejado una marca. Aunque había tomado el control de mi vida, sabía que el camino hacia la sanación no sería fácil.